Saludos amigos y amigas. Como cada viernes, estamos presentando aquí nuestra habitual sección una vez a la semana con el reputado periodista don Alfredo Freites. Esta vez vamos a hacer un paneo por los dos grandes temas de esta semana, que ha sido realmente el discurso del presidente Abinader en la juramentación de las autoridades de su partido, el Partido Revolucionario Moderno, y la famosa frase ya no mires para atrás. Vamos a hacer un análisis muy profundo acerca de todas las implicaciones que tiene esa frase. En un segundo momento vamos a hablar un poco del tema, claro está, de la inseguridad. Esta semana se vio marcada por el asesinato del abogado Basilio Guzmán, el abogado de Santiaguero, que hay muchísimas conjeturas acerca de lo que movió a este acto de sicariato. Estos dos temas básicamente son lo que vamos a tocar en este una vez a la semana. Nuestro canal, como ustedes saben, está en constante movimiento. Estamos también haciendo algunos ajustes en la programación y en el contenido que vamos a seguir mostrando para ustedes, y vendrán nuevas sorpresas y algunos cambios para seguir creciendo y seguir llevando contenido de calidad a todos y todas. Así que les dejo con Alfredo Freites y quien les habla en esta emisión de una vez a la semana. No sin antes invitarlos a que le den a me gusta, se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y compartan este video con sus amigos y familiares para que nuestra comunidad siga creciendo. Nos vemos próximamente. Les dejo con una vez a la semana. Cambio y fuera, José. Yo he tenido que mirar al pasado, no obstante la advertencia del presidente Luis Abinader, y quería ver si puedo mirar de frente ahora para encontrarme con Juan Carlos Guerra y el intercambio semanal. Saludos, Juan Carlos. Saludos, don Alfredo, y saludos a todos los amigos que nos ven y nos escuchan cada semana por aquí junto a usted. Juan Carlos, creo que esta nueva consigna de Abinader, que no sé si será consigna, porque ya recibió tal aporreo que va a volver a tener que volver, a el cambio. Quería hablar sobre eso contigo. Bueno, fíjense, esto se debe básicamente a dos razones. La primera es muy obvia. La situación de la República Dominicana en todos los aspectos está obligando a la gente a mirar hacia atrás, es decir, a comparar sobre muchos temas que la gente daba por sentado como resueltos, que ya ahora evidentemente pues hemos tenido un retroceso. El presidente lo que quiere con esto es, en esta parte de su, digamos que de su nuevo grito de guerra, que la gente no empiece a comparar. Y la otra parte está también conectado con eso, tiene que ver con arengar a su tropa. Recuerde que el Partido Revolucionario Moderno se ha mantenido en una situación dual, porque no parece ser el principal partido en el gobierno desde el punto de vista del poder en el gobierno. Habrían otros grupos, sociedad civil fundamentalmente, los denominados independientes, que sí tienen el control del gobierno del presidente Luis Abinader. Entonces, todo esto es básicamente un intento del presidente Abinader, un intento fallido por demás, de colocar a la gente en una disyuntiva entre lo que vivió y lo que está viviendo ahora, con la mala fortuna para él de que en términos reales, cuando la gente vive una situación en la que tiene más apagones, en la que la comida está más cara y en la que la delincuencia va aumentando, pues evidentemente que la gente tiene que mirar hacia atrás, porque hay muchas cosas de esas que se daban por resueltas. Yo le voy a poner 3 ejemplos prácticos. Las denominadas farmacias del pueblo, que eran antes las boticas populares, la gente pensaba que ahí no había problema en conseguir medicamentos. Pues ahora hay una escasez altísima en las denominadas farmacias del pueblo,
que son farmacias del Estado que venden los genéricos de los medicamentos de la gente, pero que durante esta gestión eso ha caído por el suelo, es decir, hay escasez, usted no encuentra prácticamente nada ahí. En segundo lugar, la gente pensaba, por ejemplo, que el tema de los apagones era un tema resuelto y seguimos viviendo apagones en promedio de 6 a 8 horas. Aquí habían familias de clase media, don Alfredo, que habían tenido que vender sus inversores, por ejemplo, y ya han tenido que volver a comprar porque la situación de los apagones se hace más dura. Pero donde la cosa está más difícil, desde mi óptica, es en el tema del precio de los alimentos y en el tema de la delincuencia. En el precio de los alimentos le voy a poner un solo ejemplo y no es fortuito este ejemplo que voy a poner. A agosto de 2020, la libra de pollo costaba 45 pesos. A día de hoy, usted no encuentra en ningún sitio, oiga bien, en ningún sitio una libra de pollo menor a 78 pesos. Cuando le digo que en ningún sitio menor es si usted hace una ruta por puestos de venta, quizás se encuentra 78 pesos, pero el precio promedio en colmado y supermercados es de alrededor 82 a 85 pesos. ¿Y por qué pongo? El Listín Diario publicaba ayer que estaba rondando los 90 y los 100. Correcto, correcto. Pero ¿por qué pongo el ejemplo del pollo? Por una sencilla razón. La industria avícola dominicana es una industria poderosa. En términos de mercado, usted sabe que donde cuando hay mayor oferta, pues el precio baja, correcto. Pues la República Dominicana produce mensualmente 17 millones de unidades de pollo y solamente consume 15 millones, lo que quiere decir que nosotros tenemos una producción lo suficientemente poderosa como para evitar la importación. Sin embargo, aún el gobierno autorizando la tasa cero hace 2 meses para la importación masiva de pollos, el pollo sigue estando en un precio muy superior a los 80 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que aquí ha habido, desde el punto de vista del gobierno, una falta de capacidad total para resolver el tema de la inflación. Por eso le pongo el ejemplo del pollo, porque con el pollo, como se produce en la República Dominicana, no me pueden hablar de inflación importada. Y si vamos a ver de los insumos que ha hecho el gobierno como política para que los insumos que se necesitan para producir pollos lleguen a mejor precio a los productores, eso no ha ocurrido. Pero si nos vamos por el tema de la delincuencia, la cosa ahí es más grave. Estamos viendo, don Alfredo, que está proliferando en el país una práctica peligrosa, que es la práctica del sicariato. Y eso puede traer situaciones muy difíciles, no solamente para la tranquilidad del pueblo dominicano, sino también, lógicamente, para nuestro principal motor económico, que es el turismo, porque si aquí la delincuencia se le va de las manos al gobierno, como todo parece indicar que se le está yendo de las manos, ¿qué va a pasar entonces con el turismo? ¿Qué turista en su sano juicio va a venir a un país en donde la delincuencia esté en niveles récord, en niveles tan altos? Entonces, y aquí hay un tercer elemento que yo creo que el presidente, en vez de estar diciéndole a la gente que no mire para atrás, en vez de estar en una campaña a destiempo por la reelección presidencial, cosa que yo no veo mal, honestamente. Yo veo que la gente se rasga las vestiduras porque los partidos estén en campaña. Para mí eso no es problema. El problema está en que en medio de esta crisis, tener a un gobierno dedicado a montar la repostulación del presidente en vez de estar concentrado en resolver los problemas de la gente, en resolver la crisis, pues eso no es bueno para el país. Sobre todo porque si el gobierno está en campaña, obliga a la oposición entonces a negarse a cualquier iniciativa que busque resolver los grandes problemas del país, porque si el gobierno no está atendiendo su cartón, obliga a la oposición entonces a tener el rifle en alto. Entonces, yo pienso que aquí con todo este esquema, lo que me parece es que hay un presidente desesperado. Primero, porque ve que la situación no está en su control, se siente desbordado por los problemas. Segundo,
porque sabe que su principal fuerza política, el PRM, no es la principal fuerza en el gobierno y por tanto su base está desmovilizada. Y tercero, que para mí lo más grave en torno a todo esto, desde el punto de vista del gobierno, la popularidad del presidente, la popularidad del gobierno va en un deterioro progresivo. Y si usted me dice a mí, a partir de febrero de este año, la imagen del presidente ha caído estrepitosamente. Y eso en un esquema de crisis como en el que estamos. Recuérdese que nosotros dependemos fundamentalmente de la economía norteamericana. Y en Estados Unidos hay una situación muy difícil que cuando allá se termine de agravar, aquí vamos a tener, vamos a necesitar un liderazgo político con mucha solvencia. Y esa solvencia que debe tener el presidente de la República, que dentro de los líderes del país es quien más solvencia debe tener, pues se va deteriorando poco a poco, está erosionada la credibilidad del presidente de la República. Y eso es un esquema de crisis con un país cuyas principales importaciones y exportaciones tienen origen y destino en los Estados Unidos, cuando la mayor cantidad de turistas que vienen a este país son norteamericanos, cuando el mayor flujo de remesas, un 88% de las remesas que llegan a la República Dominicana son procedentes de los Estados Unidos. Cuando usted ve todo ese esquema, usted se da cuenta que la situación que viene con Estados Unidos, si nosotros no nos preparamos adecuadamente, no es para tener a un presidente lanzado en las calles, distrayéndose en un proyecto de reelección al cual tiene derecho, pero que en este contexto de crisis no es lo más adecuado y real y efectivamente lo que hace es dañar las posibilidades que tendría el país de enfrentar una crisis juntos. Siempre he dicho aquí y, y está ahí grabado que la crisis que viene en el año 2023 en la República Dominicana con una estanflación planteada va a obligar al liderazgo político dominicano a hacer uso de su mayor madurez y responsabilidad para que la estabilidad democrática y política de la República Dominicana se sostenga al menos hasta las elecciones. Juan Carlos, vamos a hacer una pausa, por favor, porque quería decirte que quizás los asesores políticos del gobierno no le han dicho que la mejor campaña a la reelección es un buen gobierno. Vengo un momentito. Juan Carlos Guerra está en línea y con él estamos compartiendo la revisión de la semana política, la semana dominicana, donde por delante de todo va el no mire para atrás, que arrastra detrás de sí el precio de los alimentos, los apagones, la inseguridad. Pero aquí hay que hacer una pausa, Juan Carlos, en el tema de la inseguridad ciudadana, que parece que no obstante el patrullaje militar, no obstante los tanques de guerra, los aviones, los helicópteros, los drones, los camiones armados, los militares con armas largas en patrullaje, esto está peor. Sí, y se agregan dos elementos. Ya habíamos dicho anteriormente que está en auge la figura del sicariato y eso es peligrosísimo. Pero más peligroso aún es el otro elemento que se está configurando en la República Dominicana, que es el denominado crimen transfronterizo. Tan configurándose está que dentro de la agenda que trataron el presidente Abinader y el primer ministro haitiano Ariel Henry, fue uno de los puntos a desarrollar en esa reunión bilateral tan controvertida. ¿Por qué? Porque tenemos al lado un país que está dominado por 9 bandas criminales. Esas 9 bandas criminales que dominan el territorio haitiano ya están empezando a exportar su modelo de delincuencia y eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Mire, el modelo que están utilizando esas bandas en Haití, las 9 bandas, es el modelo del secuestro express. Que el secuestro express es simplemente buscar personas de cierto nivel económico, pero no de gran figuración pública, secuestrarla por poco tiempo, pedirle una baja cantidad de dinero, porque al final el fin del secuestro es recaudar dinero. Y entonces, en base a eso, iniciar diseminar un estado de terror en cualquier sitio en que se desenvuelve. En Venezuela,
tuvo un momento de pico y de auge, sobre todo a mediados de la década pasada, después de la muerte del presidente Hugo Chávez, 2015, 2016. Pero aquí en la República Dominicana, si eso llegara a pasar, y tenemos todas las condiciones para que pase, porque no tenemos una política fronteriza efectiva y mucho menos tenemos una política de seguridad, porque el tema haitiano solamente lo estamos viendo desde el punto de vista migratorio y no lo estamos considerando como un tema de seguridad nacional. Yo pienso que tenemos que tener ojo avisor con eso, porque me llama la atención el hecho de que inicialmente estemos viendo el auge del sicariato. Cada semana, si vemos las informaciones de los medios, en los últimos 3 meses, cada semana estamos viendo reportes de sicariato. Solamente la semana pasada yo contabilicé 6 en distintos puntos del país. Y esta semana la iniciamos con el tema del asesinato del abogado en Santiago, del señor Basilio Guzmán. Entonces, si en la República Dominicana se abre un mercado para el sicariato y si además tenemos una situación que abra las puertas al crimen transfronterizo, pues el tema en la República Dominicana de la seguridad, lejos de amainarse, lejos de disminuirse o de siquiera contenerse, lo que va a hacer es agravarse. Y ya estamos pasando de un momento en el que, fíjese algo, y yo en esto me gusta mucho que la gente vaya a, eh, a los periódicos, a los medios. Antes se reportaban robos y atracos y nos escandalizábamos. Fíjense que poco a poco eso se ha ido desplazando por los reportes de asesinatos, de sicariato. Entonces, cuando usted ve eso, usted se da cuenta que el fenómeno del crimen en la República Dominicana está mutando. Ya no hacer delincuencia basada en robos y atracos para el consumo de drogas, que también es un punto que hay que tomar en cuenta en el análisis del tema de seguridad, sino que ya va mutando a otro tipo de crimen mucho más graves, que puede degenerar en una situación muy peligrosa para el país. Ya los dominicanos no nos sentimos seguros de salir ni siquiera a caminar por las calles de Santo Domingo. Yo le decía en estos días a un amigo cercano que mi gusto fuera visitar, por ejemplo, a mi padre, que lo visito todos los días, que está a 5 kilómetros de distancia de México, pero no me atrevo a irme caminando porque no tengo garantía de que voy a llegar vivo al destino o que voy a llegar con todas mis pertenencias a destino. Entonces, en ese aspecto, yo pienso que es el momento, y he insistido en eso, de que las fuerzas políticas convocadas por el presidente hagan un gran pacto de Estado de seguridad ciudadana para afrontar ese problema como un tema de nación, porque por el camino que vamos, el gobierno dando tumbos y la situación aún más copando al propio gobierno, pues yo creo que vamos con el rumbo a que la seguridad entonces en la República Dominicana termine de descarriarse. Es más, le doy este dato para que usted lo tenga aquí. En el año 2021, el país de la región en que más creció la cantidad de homicidios por cada 100,000 habitantes es la República Dominicana. No es el país de la cifra más alta, pero sí es el país en donde más creció comparativamente con otros años nuestro país. Y eso es peligroso. Juan Carlos, la cuestión es que uno se ve impotente ante la realidad porque ve que el gobierno está como si estuviera jugando con una piñata, está dando palo de ciego, es decir, la delincuencia sigue por sus caminos especiales, el gobierno sigue dando tumbos y no resuelve nada. Ya no se habla de la reforma policial porque ya eso como que se abandonó, ni siquiera la seguridad. Y entonces, cuando uno ve esta mutación de la delincuencia, como si hubiera hecho metástasis, él no se dice en manos de quién estamos, qué podríamos hacer. No es bueno para un país sentirse en abandono, desventurado. Yo estoy realmente
muy preocupado por la inacción gubernamental. Y no solamente inacción, y no solamente inacción, don Alfredo. Ajá. Si fuera inacción nada más, uno diría, bueno, se resuelve con acción. Pero lo que a mí más me llama la atención de todo esto es que el gobierno se ve sin rumbo, sin saber qué hacer. Se nota que está desbordado por el tema de la criminalidad. Juan Carlos, muchas gracias por tu participación, porque el tiempo es una cosa terrible para nosotros. Yo coincido contigo de que parece que el gobierno está sin dirección, que no sabe para dónde tomar, pero vamos a ver cómo se comporta la semana próxima. Nos veremos el próximo viernes, Juan Carlos. Así es.